Buenas tardes, profe. Buenas tardes, queridos estudiantes. Pueden sentarse, tomar pluma, papel para estar aptos a escribir los datos, porque entramos nuevamente a un nivel superior este año y por eso es posible, al entrar a un nivel superior, es posible que vayan a nacer preguntas y vayan a nacer por lógica respuestas. Y como quedamos pendientes de hablar de las dos torres, la torre de Babel bíblica y la torre de Babel china, o la torre de Babel china y la torre de Babel bíblica. Pero conmigo, al ver varias materias, con esta materia de literofilosofía, hace ver varias materias en una sola clase, por eso es necesario que apunte. Sí, profesor, gracias. Oiga, profe, quisiera preguntarle una cosa. ¿Usted sufre de complejo, de inferioridad o algo así por el estilo? No creo. Yo creía, profe, que se iba de pronto a lastimar porque hay unas personas, incluso amigas suyas, que hablan de usted como si usted fuera una persona que no vale nada, una persona que usted atenta contra el pudor y la fe ajena y una cantidad de cosas. Quiero decirle y hablarle que si vamos a ver literofilosofía, más bien me gustaría que se concentraran en unas preguntas y una respuesta. Una pregunta que les voy a hacer y respuesta que hay que dar. Que nunca esperen de las demás personas que hablen lo mejor de ustedes, ni sus mejores amigos y a veces ni sus propios familiares. No esperen porque nadie, o al menos en el caso mío, yo no hablo lo que quiero que los demás quieren que hablen de mí. Yo no pienso porque los demás quieren que yo piense como ellos piensan, ni siento porque es imposible que yo sienta lo que ellos quieren que yo sienta, porque en eso conocemos el yo nuestro. Y por eso entraremos a ver complejo de inferioridad, del cual habló Arthur Haldane, a ver semántica y las dos torres de Babel, para después entrar a las dos selecciones de derecho penal. Sí, profe, porque sé que estamos ante uno de los mejores profesores que pisa la tierra, que es el único que puede hacer esto. Primera acción verbal que voy a entrar para que ustedes vayan captando, se llama la semántica, para poder entender la torre de Babel y la torre que hubo en Babilonia. Y esta torre de Babel y de Babilonia hacen que nazcan una cantidad de cosas y que tienen que ver con el negocio religioso, por ejemplo. Nosotros vemos ahora, por ejemplo, yo me lleno de, no sé, la gente si no ve, pero es la costumbre. Pasaron le llaman Semana Santa. Ustedes analizan que hace 2000 años, desde que nació acá en Occidente una nueva concepción de una nueva religión, que todo esto tiene que ver con semántica y los complejos de inferioridad y superioridad y todas esas cuestiones. Sí, profe, porque por ahí una persona, un amigo suyo, que no, hombre, si cuando preguntamos por el señor, yo tenía años, profesor, vivía en otra ciudad y vine y se me dio por preguntar por ahí y el señor Robinson. Entonces ese amigo suyo lo primero que dijo fue, Robinson, sí. Hombre, ese man es esto y lo otro, y pito y flauta, y era no sé cuándo, y era lo otro, y totalmente un deterioro me pintó de usted, profesor. Yo solamente recuerdo en mi mente que usted fue mi profesor de literatura y español en el colegio José María Córdoba. Pero sin embargo ese tipo habló, sí, oye, pero yo estoy recordando es al profesor Robinson Ferreira. Y entonces usted me está hablando de una persona que no es quien yo le pregunté por el profesor Robinson Ferreira. Bueno, querido estudiante, siéntese y
Ya le dije, las demás personas nunca van a hablar de usted, de lo que usted quiere que ellos hablen. Siempre, nadie, todos piensan de una manera u de otra. Solo quiero decirle que si se dan cuenta, hay un gran negocio y ese negocio hace, por ejemplo, ahora en Semana Santa se puede decir que los 5 negocios que ganaron es que ni siquiera los balnearios, ni siquiera las islas como San Andrés, ciudades y cosas, unas que otras, turismo y todas esas cuestiones, Monpós, todas las partes que tienen que ver con el negocio religioso. Muchos se dieron en quiebra y le atañeron inmediatamente al Estado. Usted va a comprar en una tienda y lo primero que dice, todo está caro, pero es por el presidente, por ejemplo. Hablar mal del presidente inmediatamente que hace que la cosa esté en cara, pero no miran un pasado ni se fijan, porque en un pasado se prestaba o se presta grandes cantidades de dinero que fueron pasando esas deudas ultramillonarias, super y supramillonarias, de familia en familia. Y por lo tanto hay un fisco nacional que se encuentra en quiebra. Y cada vez que llega un presidente encuentra estas cuestiones en quiebra, pero nadie quiere, ni piensan en las pasadas sillas de decir, vamos a ver cómo pagamos esa deuda. Sino que no, ese es fácil, sobre esa deuda hacemos otra multinacional y viene el reparto entre nosotros y o de los partidos actuales y esas cuestiones, o partidos que han pasado, y esos multimillones que llegan, ya inmediatamente nos está resolviendo el problema cada uno. Los puestos burocráticos, etcétera, etcétera, pero nadie dice nada y todas esas cuestiones son las que valen para que un pan, una galleta, un guineo, un plátano o cualquier mercancía de alimento cueste cada vez más cara. Pero si se llega a analizar que hay un fisco nacional y hay unos presupuestos para cada ciudad y que se pierde dinero por aquí y por allá, pero siguen las mismas costumbres en los individuos y en la cultura, vemos que ese punto es el que hace la carestía, la corrupción. Los partidos tradicionales dejaron esas grandes deudas. Entonces, si se llega a analizar la cuestión y llega un nuevo con otra mentalidad, no miran que hay que salir de eso para lograr respirar mejor. Pero entonces en este estado, en este momento en que hay un presidente que se sienta, inmediatamente la culpa es para ese presidente de que subieron 20 pesos al guineo, ya no vale 500 pesos, sino 800, 700. Y que siempre, desde tiempos anteriores, ha venido la famosa aumento en las mercancías, por ese motivo, porque por las leyes de la producción, de la carestía, la cosa. Pero no analizan de que se ha aumentado porque hay que crear y fortalecer un fisco, hay que llevar beneficio a los más desprotegidos y que hay que fortalecer la salud, hay que fortalecer esto y lo otro. Pero sin embargo, apenas llegan los meses de votación, el pueblo se vuelca nuevamente con los mismos vicios de corrupción que tienen las masas ya educadas. No como ahora que los voy a educar en semántica y en complejos de inferioridad. Como esos complejos de los amigos que hablan mal, son complejos de inferioridad. Mirar las cosas de los otros malas, porque no llegamos a su estatura y entonces denigramos la figura de un individuo en una sociedad y no miramos las cualidades y las cosas mejores.
Entonces, de esa manera vemos, queridos estudiantes, y pueden ir tomando apuntes para que vayan teniendo idea también de las cosas políticas. Se forman la lucha de partido, que yo apruebo esto, que no lo apruebo, que el otro es tal, pero eso es puro parapeto. El asunto es hacerle la guerra a quien en un momento dado, y a lo acostumbrado que se está, de volver títere a los que llegan a lo, como decía en un libro Bolívar, el poder de la silla presidencial. Todo el mundo quiere tener poder, los inferiores tener poder sobre la silla presidencial, y solamente lo hacen cuando el poder económico da poder político. De esa manera fueron en todos los tiempos, y así surgió una Babel en Niniví, capital en aquella antigua Mesopotamia y aquella antigua Babilonia, y que le dije que habrían dos Babel y que tendrían mucha semejanza y mucha diferencia. Y aquí la semejanza, utilizando la semántica, tendría que verse con la literatura. Y podríamos decir que la literatura es una manifestación estética, y aparte de estética, indiscutiblemente literaria, como todas las artes, la música, el teatro, todas las artes tienen una parte estética y tienen su parte del género que pertenece. En este caso, el libro hecho con letra, y aquí es donde entra la semántica, y hecho por escritores, se convierte en una mercancía, y al convertirse en una mercancía exige para el comercio una cuestión estética de tipo artístico, del mismo rango que la pintura, la escultura, la música, como les estuve diciendo, y actualmente el cine. Y por consiguiente a esta cosa podemos afirmar que es una manifestación. Es una manifestación de un hombre, de un artista, pero una manifestación estética que opera a través de algunos signos muy precisos. Y los signos escritos en la literatura es un fenómeno esencialmente de la escritura, y está hecho con letra. Y cuando nosotros vemos el significado de las palabras hechas con letra, estamos en semántica. Por lo tanto, podemos decir que la semántica es el estudio de las palabras, su significado, y que cada letra como fonema tiene divisiones y tiene cada letra significado. Por lo tanto, podríamos comenzar así este año lectivo con unas clases un poquito más profundas con el profesor Robinson Ferreira, para poder decirle entonces que la literatura maneja signos precisos, y que los escritos de los escritores, con su estructura en una obra literaria, tiene que ver con la lengua natural, y al entrar la cuestión de la lengua, estaríamos también analizando la lingüística, y por lo tanto la semántica forma parte de las cuestiones lingüísticas. Y vayan tomando esos apuntes, queridos estudiantes, para poder decirles que sí existió una torre de Babel en literatura, y que también tuvo una construcción arquitectónica y tuvo 10 pisos en la China, y que también la de Babel en Babilonia, o en la antigua Asiria, y en aquella antigua Mesopotamia, que es la Babel bíblica, y que también está hecho con letras, y que esas letras tienen esas palabras, esas letras forman palabras, y esas palabras tienen significado, y cada letra tiene su significado y sus divisiones. Por lo tanto, podemos decir que hay una torre en la China que llegó hasta el cielo, y el último piso lo pintaron de color azul, y todos acá abajo creían que sí había pasado el cielo, porque ya no se veía el último piso, era el cielo, lo había pasado. Por lo tanto, cuando se creía que el cielo eran ese poco de nubes que están ahí cerquita, hay unos cuantos metros, y que forman parte de nuestra atmósfera, y después para allá sí es un infinito vacío.
que todavía los que han subido al cielo deben estar buscando el lugar donde estar, porque eso no tiene fin. Hace 2000 años partió un hombre, pero extraña que ese hombre todos los años le festejen la muerte, y esa muerte deja miles de millones de toneladas de dinero a todos los negocios que tienen que ver con esto, pero también todos los años resucita. Entonces, si resucitó, no debían festejarle la muerte, porque de todas maneras, si hubiera quedado vivo, tendría que haber envejecido en determinado tiempo, porque era natural. Y ahí entra la psicología. La psicología en una época se entendió como fenómenos netamente filosóficos, y al ser fenómenos netamente filosóficos, tenía que ver con los fenómenos de la mente, y tenía que ver con los fenómenos naturales. Y por eso entraríamos a analizar qué es filosofía como tratado y estudio de la mente, y como tratado y estudio de las costumbres. Y aquí estaríamos entonces ante las costumbres chinas. Por lo tanto, esta torre de Babel china existió en el Alto Tíbet, y al existir en el Tíbet fue escrita o fue hecha a través de la literatura por una escritora, precisamente creo que norteamericana, y que nos presenta obras como los grandes cuentos del Alto Tíbet. Y esos cuentos del Alto Tíbet, con su arquitectura, nos dice que lejos del extremo occidental, o sea, allá en el oriental, en el Tíbet, había una torre y un reino, y se hizo una torre en un reino que fue el famoso reino de Sikkim. Y en esta tierra donde existió ese reino, vivía una raza de hombres llamados Lekpaks. Y estos hombres y que vivían o que estaban y conformaban lo que se conoció como los Lekpaks, había un granjero entre ellos de nombre Wu, que tenía muchos cerditos. Y una vez se le perdieron los cerdos, y él empezó a buscar y buscar y buscar. Y los vientos soplaban con mucha fuerza de la montaña del Alto Tíbet. En el Alto Tíbet estuvo Calimán, muchos dicen que estuvo Jesucristo, otros dicen que el Buda llegó hasta allá. Hasta allá llegó el comunismo chino, que se conoció como el budismo tibetano. Y cuando llegó el comunismo allá, y entonces el Buda se convirtió en tibetano, el budismo tibetano. Y los cerditos eran del gran Wu. Estos huyeron. Pero este granjero llamado Wu quería a sus cerditos más que a cualquier hijo. Y no sé, de pronto le producía algún dinero, como el que vende la libre cerdo, como el que no la vende, el que la frita, el que vende el chicharrón. Es un negocio. Así también todos los años la religión tiene un buen negocio y entra dinero. Por lo tanto, cualquier cosa en el mundo no era tanto como este hombre perder sus cerditos. Si perdía cualquier cosa valiosa en el mundo, no le interesaban tanto como a uno de sus cerditos. Entonces se amarró un turbante en la cabeza y salió a buscarlo en las empinadas montañas, y luego recorrió valles, deambuló durante muchos días y semanas, siempre llamando a sus cerdos perdidos. Y esos cerdos perdidos no aparecían por ningún lado. Pero llegó tan lejos que un día, para su sorpresa, se encontró en el cielo. El granjero Wu siempre se había preguntado si el reino llamado cielo era parecido al reino llamado Sikkim, o sea, el reino donde él vivía. Tenía hermosas columnas ondulantes y muchos cerditos que corrían por todas partes, allá en el cielo. Ahora, usted lo cree o no lo cree, son cuestiones, pero esa es la literatura, y tiene que ver con la semántica, la cuestión estética, el cuento, la literatura, la leyenda, el mito. Eso es, lo estudia la semántica, el significado de las palabras en los idiomas distintos, y entra la lingüística. Por lo tanto, él estaba seguro del arte de escribir, la morfología de las palabras. Él estaba seguro de que algunos de los cerdos que estaban allí eran
los que habían huido de su casa, y entró tan contento y se puso tan contento que solicitó quedarse en esa tierra para siempre. Pero la gente del cielo respondió, los que estaban allá: oh no, todavía no está listo para quedarte en el cielo, debe volver a la tierra durante unos cuantos años más. Él seguramente estaba soñando o algo para volver a estar en el cielo. El asunto fue que él se devolvió y venía pesadamente de regreso a la tierra en su viaje de sueño o allá en el Alto Tíbet, que sabe dónde llegaría. Llegó un momento en que el granjero Wu, cuando llegó a Shekín, este hombre llamado Wu les habló a aquella comunidad y les contó a todos a lo que había visto en el reino llamado cielo, y también cómo sobre los muchos cerditos que corrían, cómo eran bastante tantos los cerdos que corrían por todas partes, y los hombres los llamados Lepá estaban tan entusiasmados que entre todos decidieron construir una torre que llegara hasta el cielo, y la construyeron, y esa torre está aquí, la Torre de Babel de los chinos. Continuaremos en la próxima clase con el profesor Robinson Ferreira, pero antes quiero decirle qué significa complejo de inferioridad. Cuando una persona denigra a otra es porque se siente inferior. Como hay complejo de inferioridad del hombre, de pene de unos 12, 3, 4, 5 centímetros, y hay complejo de inferioridad en las mujeres, en los seres humanos, cuando no alcanzan la estatura de otro, entonces lo denigran para que aquella figura, al ser denigrada, puedan crear en ellos el complejo de obstrucción o el complejo de protección, o un complejo que al denigrarlo y al sentirse aquel denigrado, sentirse a lo que es verdaderamente la persona que está denigrando, entonces se siente igual a aquel porque nunca puede pasarlo y se conforma con creer que aquel, al ser denigrado, es igual a él. Por lo tanto, el complejo de inferioridad es un complejo, aparte de los diferentes conjuntos de complejos. Vemos que el complejo de inferioridad es un conjunto de rasgos que tienen por finalidad a algunas personas, aparte o a partir de una conducta y un sentimiento de inferioridad que han tenido en la vida por su estatura, porque son feos, porque son, fíjense, las personas que son demasiado bajitas siempre son, que son grandiosas, que hacen y deshacen, pero es tratando de superar nuestros propios complejos. Por eso nos metemos ostraicamente en nosotros mismos, y ya de eso le hablaré más en las próximas clases de psicología. Por lo tanto, estamos todavía en semántica y en las dos torres, la de Babel bíblica y la de los chinos. Continuamos en la próxima clase con el profesor Robinson Ferreira y le deseo un mejor año.